Muy buenos días a todos. En la siguiente presentación, con mis compañeros, hablaremos de las centrales hidroeléctricas de pasada, las normativas que la abarcan, su factibilidad y condicionantes, la etapa constructiva, el funcionamiento, mantenimiento y la importancia de la energía hidroeléctrica en nuestro planeta. Con esto dicho, doy paso al desarrollo de la presentación. La importancia de la energía hidroeléctrica. La hidroeléctrica es la fuente de energía renovable más utilizada en el mundo, totalizando un 71% de la generación de energía renovable durante el año 2016. A este año contaba con una capacidad instalada de 1064 gigawatts, generando un 16,4% del total de la electricidad del mundo, como lo podemos ver en el gráfico. ¿Qué es una central hidroeléctrica de pasada? Una central hidroeléctrica de pasada es una instalación que utiliza el flujo del agua a través de un río o canal para generar energía eléctrica. Hidroeléctricas de pasada en Chile. Debido a la geografía de nuestro país, existe un gran potencial de desarrollo gracias a la cantidad de cauces superficiales y pendientes presentes en algunas zonas del territorio nacional. ¿Cómo se produce la energía eléctrica? En una central hidroeléctrica se aprovecha la energía de un caudal de agua que se encuentra en forma de energía potencial cinética o de presión. La energía cinética del agua mueve una turbina que gira en torno a un eje conectado a un generador eléctrico. La energía eléctrica es inyectada a la red eléctrica llegando a uno o varios consumidores. A continuación, veremos el funcionamiento básico de una central hidroeléctrica de pasada. En el punto 1, tal como vemos en la figura, el agua del río es desviada de su cauce principal. Este desvío se realiza por medio de una barrera que permite redireccionar parte del cauce. En el punto 2, el cauce del río, luego del punto de extracción, continúa su recorrido con un menor caudal de agua. En el punto 3, el agua desviada es conducida por una pendiente a través de un canal o una tubería hasta la casa de máquinas. En el punto 4, el agua pasa por una turbina que por medio de un generador produce electricidad. En el punto 5, el agua utilizada es devuelta íntegramente al cauce del río. En el punto 6, la energía eléctrica producida en las centrales es transportada por línea de transmisión de alto voltaje para llevarla hacia los puntos de consumo. Normativas aplicables. En este apartado se hablará de las normativas aplicables más importantes en el proceso y funcionamiento de una central hidroeléctrica de pasada. Estas centrales hidroeléctricas se licitarán, contratarán y ejecutarán de acuerdo con las normas contenidas en los siguientes documentos. Bases administrativas generales, bases administrativas especiales, planos de anteproyecto, contrato de ejecución de obra celebrado entre la unidad técnica y el adjudicatorio, ley de ordenanza general de urbanismo y construcciones y demás ordenanzas municipales y sanitarias, el reglamento general sobre las instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable, incluso las disposiciones internas de la Dirección de Obras Sanitarias. La Ley General de Servicios Eléctricos, incluidos los reglamentos internos de la Dirección de Servicios Eléctricos y Gas. Normativas. Las normativas podemos dividirlas en 4 secciones, las cuales son normativas ambientales generales, normas primarias de calidad ambiental, normas de contaminación ambiental, normas de construcción y operación. En las normativas ambientales generales encontramos la Ley 19.300, que es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y que indica que cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental. La Ley número 20.417 crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
En las normas primarias de calidad ambiental encontramos el decreto número 31 del 2013, que aprueba el reglamento del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental y de los registros públicos de resoluciones de calificación ambiental y sanciones. Decreto Supremo número 82 del 2010, como reglamento de suelos, aguas y humedales. Decreto Supremo número 867 de 1978, para calidad de agua. Decreto Supremo número 12 del 2011, para material particulado fino respirable. Decreto Supremo número 113 del 2002, como norma primaria de calidad de aire para el dióxido de azufre. Decreto Supremo número 114 del 2002, como norma primaria de calidad de aire para dióxido de nitrógeno. Decreto Supremo número 115 del 2002, como norma primaria de calidad de aire para monóxido de carbono. En las normas de contaminación ambiental encontramos el Decreto Supremo número 144 de 1961 para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos. El Decreto Supremo número 38 del 2011 para la emisión de ruidos molestos. Decreto Supremo número 1 del 2013 como reglamento del registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Decreto Supremo número 594 de 1999 como reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. La resolución exenta número 610 de 1982 que prohíbe el uso de bifenilos policlorados en equipos eléctricos. Los bifenilos policlorados se usaron extensamente como refrigerantes y lubricantes en transformadores, condensadores y en otros artículos eléctricos debido a que no se encienden fácilmente y constituyen buenos materiales aislantes. Los bifenilos policlorados son sustancias peligrosas que por lo general son líquidos aceitosos o sólidos de apariencia que varía de incoloros a amarillo claro. Estas sustancias podrían causar efectos nocivos para la salud. En las normas de construcción y operación encontramos el Decreto Supremo número 484 de 1990 sobre excavaciones y o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas. El Decreto Supremo número 148 del 2003 como reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. El Decreto Supremo número 4 del 2009 como reglamento para el manejo de lodos generados en plantas de tratamiento de agua. Decreto Supremo número 327 de 1997 que fija el reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos. El Decreto Supremo número 4188 de 1955, reglamento de instalaciones eléctricas de corrientes fuertes. Factibilidad y condicionantes de implementación. Para construir una central de paso se deben analizar distintas opciones que se podrían o no presentar al momento de la construcción y operación del sistema. Se deben analizar las condiciones naturales, como lo son la hidrología. Aquí se debe ver si existe la disponibilidad de agua superficial suficiente en el punto de captación y en la cuenca en general. Los permisos de extracción de aguas otorgados a terceros. Se debe contar con los derechos otorgados por la Dirección General de Aguas en uso no consultivo y cuando corresponda pedir autorización a las organizaciones de usuarios de aguas. La topografía permite saber si existe una diferencia de cota importante que permite instalar una turbina. Así también permite saber si existe acceso apropiado al sitio para maquinaria, equipos y personal necesario para trabajar. Geotecnia. Permite saber la necesidad de ventilaciones al excavar. Así como también el conocer los estratos del suelo permite saber el material de relleno adecuado, la maquinaria adecuada y utilizar explosivos en caso que sea necesario. Se debe haber adquirido un terreno mediante compra o autorización de uso donde sea posible instalar las obras asociadas. Se debe cumplir con el instrumento de planificación territorial sobre el uso del suelo en la zona donde se va a emplazar. Se deben analizar las condicionantes administrativas. Dentro de la distinta alternativa a analizar, se debe ver el costo y la viabilidad de cada una de estas. El costo principal de un proyecto de esta índole está relacionado con las obras civiles y los equipos. Luego están los terrenos, el medio ambiente y los estudios a realizar. La viabilidad está relacionada con la rentabilidad a largo plazo del proyecto, es decir,
años en que se pronostica tendrá caudal suficiente para funcionar y generar energía eléctrica. Esta rentabilidad dependerá de los costos de inversión como de otros factores de evolución del precio de la energía. El sistema de evaluación ambiental. Las centrales hidroeléctricas de paso se deben someter al sistema de evaluación ambiental, en el que se analizan los impactos ambientales y se determina si el proyecto tiene características estipuladas en el artículo 11 de la Ley 19.300, en cuyo caso se debe presentar una evaluación de impacto ambiental. En caso contrario, se debe presentar una declaración de impacto ambiental. Generalmente, debido a su magnitud, se presenta una declaración de impacto ambiental en la que se analizan y proponen medidas de mitigación en aspectos como el paisaje, la calidad del aire, el ruido, los ecosistemas terrestres y acuáticos. Se ve la existencia de pueblos indígenas y si se va a construir sobre algún patrimonio. La comunidad. Un aspecto muy importante a analizar es la comunidad existente en el sector, ya que se le reconoce sus derechos sociales y tienen pleno conocimiento de los efectos que podría traer un proyecto de esta envergadura en su entorno. Por esto es muy importante informarles y estar de acuerdo con lo que ellos opinan. Se deben analizar todos estos aspectos, ya que si alguno no se considera y falla, se producirán atrasos en plazos estipulados, aumentando los costos originales. Cumpliendo y habiendo elegido todos los aspectos considerados anteriormente, es que se procede a la construcción de la central hidroeléctrica de Pasada. Etapa constructiva de una central de paso. El tiempo de ejecución de la obra depende de qué tan grande sea el proyecto, aunque generalmente tienen una duración de entre 2 a 3 años, con una vida útil de 30 a 35 años, y consta de las siguientes etapas. Antes de realizar cualquier tipo de trabajo relacionado con la construcción de la central de paso, se deben de hacer una serie de obras previas, dentro de las cuales encontramos las instalaciones provisionales, las cuales pueden ser oficinas, baños, comedores, sala de primeros auxilios, así como otras instalaciones que se requieran para el correcto funcionamiento de la obra. También tenemos instalaciones auxiliares, dentro de las cuales encontramos las zonas de acopio de material, así como también el parque de maquinaria o el estacionamiento de las máquinas. También es importante los caminos de acceso a la obra, porque estas centrales generalmente son construidas en zonas rurales de difícil acceso, por la cual es necesario construir un camino para poder facilitar el tránsito de vehículos y maquinaria. Obviamente, con cualquier construcción van a haber movimientos de tierra. Generalmente estos movimientos de tierra se hacen en la construcción de la zanja para las cañerías, la construcción del canal de aducción y en contadas ocasiones se utiliza para ensanchar un poco el río. Muy bien, ahora empezamos con lo que sería ya la construcción en sí de la central de paso y nuestra primera obra sería una obra de presa fijada para desvío del canal. Se debe de construir una pequeña presa para dar inicio al resto de componentes, para la aducción de agua y desviar el río para trabajar en seco. En la parte derecha tenemos un plano donde se ve el desvío del río, en la parte izquierda es el cauce natural del río y la derecha es el desvío que se generó para poder conseguir aducir el agua. Y también seguido a esto se construye la bocatoma, que es la que está al lado izquierdo, que la obra de bocatoma es construida en hormigón y debe de contar con compuertas metálicas ajustables para permitir o evitar el paso de agua. En algunos proyectos se construye un desalenador de hormigón después de la bocatoma para poder limpiar
el agua. Luego tenemos el canal de aducción. Detrás de la bocatoma se debe construir un canal de aducción o derivación, generalmente revestido de hormigón, con la geometría que se estime conveniente para el proyecto. En algunos casos es necesario construir terraplenes de apoyo para los canales. Aquí tenemos dos tipos de canales con distintas geometrías. En la parte izquierda podemos ver cómo se están colocando estas láminas o este revestimiento de hormigón y tiene una sección de tipo trapezoidal, mientras que en la parte derecha tenemos una sección de tipo rectangular. Como dije, esto depende del proyecto y del diseño que se esté estimado para dicho proyecto. Luego tenemos la cámara de carga. Se deberá de construir una cámara de carga al final del canal de aducción diseñada para actuar como una reserva de agua. Esta debe de tener una cota inferior a la del canal, una compuerta para permitir o evitar el paso de agua hacia la tubería de presión y un vertedero que conecte con la cámara de desagüe. Bueno, aquí tenemos todas las partes. Se puede ver acá la compuerta, también se puede ver el vertedero. Y hay que destacar de que la acumulación de agua en estas cámaras es bastante poca. No hay nada comparado con lo que sería una central de embalse. Es casi nulo. Pero está hecho para, en cualquier caso de emergencia, tener una reserva de agua. Ahora tenemos lo que sería la tubería de presión, que es la que va después de esta cámara de carga. Esta tubería consta de 3 etapas para su construcción, que es lo que sería el relleno y preparación de la zanja para las cañerías, la colocación y construcción de las cañerías y el relleno y terminación de la zanja. Una vez ya trazado el recorrido de la cañería, se procede a excavar la zanja por la zona en la que ésta va enterrada o semienterrada, y en los casos donde la cañería va a la vista, solo se despeja el área para trabajar. La faja se recubre en el fondo con arena de la volumetría seleccionada y hasta la altura estimada por el diseño del proyecto. Bueno, en esta imagen podemos ver cómo se está haciendo la colocación de la cama de arena. Para la construcción de las cañerías, apreciamos la imagen de que estas se construyen fuera de la zanja y que hay que tener un importante cuidado con lo que sería la soldadura de la unión de las cañerías, ya que estas tienen un estándar de calidad que está normado. Por tanto, se tiene que procurar siempre cumplir con ese estándar de calidad. Finalmente, para el relleno y terminación de la zanja, tenemos que una vez ya listas las cañerías, se procederá a bajarla hacia la zanja mediante el uso de grúas, soportándola con winchas para evitar dañar su revestimiento y de tal forma que quede centrada en la zanja. Aquellas que van a la vista deben ir apoyadas en refuerzos. La zanja será rellenada con material granular, generalmente arena, hasta una altura que depende del tipo de tubería, si es enterrada o semienterrada, para posteriormente ser compactadas. Para los rellenos finales se utilizarán una capa de material natural del terreno, y en los casos donde donde la cañería cambie de dirección, se instalarán dabos de hormigón y juntas de dilatación generalmente puestas para poder soportar posibles sismos, ya que estos cambios de dirección son muy endebles y pueden romperse fácilmente. La casa de máquinas y la subestación eléctrica. Las obras civiles que permiten alojar los equipamientos de una subestación son principalmente fundaciones de hormigón armado, que permiten dar apoyo y sostener el peso de los transformadores, equipos y casas de control. Las dimensiones y especificaciones de dichas fundaciones son estipuladas en el diseño de ingeniería civil, y estas deben cumplir generalmente con la normativa sísmica vigente. Las estructuras de patio tienen la función de recibir las líneas aéreas y cables correspondientes a las barras de patio. También existen estructuras metálicas de apoyo de equipos eléctricos necesarios para la operación de la subestación. Todas estas estructuras son construidas formando pilares y vigas reticuladas empernadas a base de perfiles de acero galvanizado. Todo esto para tener también una mejor resistencia sísmica. Aquí podemos apreciar una foto de lo que sería la casa de máquinas junto con la subestación al lado. Esta es una foto un poco antigua, pero se entiende cuál es la casa y cuál es la subestación eléctrica. Ahora, es importante considerar la utilización de personal calificado y con vasta experiencia, además de la utilización de equipo adecuado para la correcta ejecución de los trabajos de instalaciones de equipos especiales,
Estos equipos especiales pueden ser las turbinas, los generadores, las acometidas, la telefonía y control, los equipos contra incendios y otros equipos que se estimen convenientes para la correcta operación del sistema. Y finalmente tenemos lo que sería la cámara de desagüe. Se debe de construir una cámara de desagüe a orillas del río de hormigón generalmente, que devuelva el agua que se encuentra en la casa de máquinas hacia el cauce del río aguas abajo. Bueno, estas son las partes más importantes de lo que sería una construcción de una obra de paso. Y generalmente estos ítems o estas etapas no son construidas de forma secuencial, sino que generalmente son de forma simultánea. O sea, en un lado están trabajando en la casa de máquina, mientras que en el otro están construyendo, no sé, el canal de aducción. O puede que en algún lado estén haciendo el canal de aducción y en otro lado estén trabajando ya lo que sería la bocatoma o haciendo la cámara de carga. Todo esto se pueden trabajar en tándem. Por tanto, no hay un orden cronológico de cómo trabajar o de cómo construir cada etapa o cada ítem. Descripción de la operación del sistema. La toma de agua. Ubicado a orillas del río, tenemos la bocatoma, por medio de la cual se ingresa el agua hacia el canal de aducción, el cual la dirige hacia el desarenador, donde ésta se limpia. En caso de no existir este, el agua se dirige directamente donde la cámara de carga, y en ese lugar el agua se puede almacenar en pequeñas cantidades o ingresar directamente a la tubería de presión por medio de una compuerta. En este caso, en que se acumule agua, la cámara de carga depositará ese exceso por medio de un vertedero a la cámara de desagüe. La tubería de presión es la que se encarga de llevar el agua junto a su energía cinética hasta la casa de máquinas, donde se generará la energía eléctrica. Estas tuberías, en dependencia del proyecto y de su pendiente, generarán más o menos energía cinética. Generación de energía. El agua, que viene con una gran energía cinética desde la tubería de presión, se dirige hacia la sala de la turbina, donde el agua alcanza su máxima velocidad. Las turbinas utilizadas pueden ser de dos tipos, la turbina Francis o la Kaplan, ya que son las mejores en aprovechar la energía cinética que se produce en las centrales de paso. La generación de energía se produce debido a la fuerza del agua cuando ésta es capaz de hacer girar estas turbinas, las cuales al moverse hacen girar un rotor, el cual le proporciona energía mecánica a un generador eléctrico, el que transforma esta energía mecánica del rotor en energía eléctrica. Aquí tenemos una imagen de cada tipo de turbina de la que le hablamos. Tenemos un esquema de la turbina. Distribución de la energía. La electricidad viaja ya transformada desde los generadores hasta transformadores de la subestación, en los cuales se eleva la tensión de esta para poder ser utilizada y transportada por medio de la red eléctrica. Aquí tenemos una imagen de cómo trabaja la distribución de la energía. Por último, tenemos el retorno del agua al cauce del río. Una vez ya utilizada el agua, esta sale por la cámara de desagüe a orillas del río, donde es devuelta al cauce natural aguas abajo. Mantenimiento del sistema. El mantenimiento se debe realizar a instalaciones y equipos con el fin de corregir y prevenir futuras fallas que se pudiesen presentar en el sistema. Para que este proceso se lleve a cabo de buena manera, se deben organizar
una serie de técnicas, herramientas y un grupo de personal especializado. El mantenimiento se divide en dos: el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. El preventivo se realiza para evitar futuras fallas que se pudiesen presentar en el sistema. El correctivo se realiza para corregir o reparar aquellas fallas que ya se producieron. En una central hidroeléctrica de paso es importante mantener el orden y el correcto funcionamiento en cada uno de sus componentes. Por esto se le debe realizar mantenciones a cada uno de estos, y entre ellos se encuentra la boca toma. Se debe hacer una limpieza e inspección de la boca toma, engrase y control del funcionamiento de las compuertas, así como el pintado de compuertas con pintura anticorrosiva. En el desarenador se debe purgar y limpiar el desarenador, engrasar y controlar las compuertas que estén presentes en este, así como inspeccionar la estructura del desarenador. Los canales. Se debe vigilar y eliminar las obstrucciones que se pudiesen presentar. Se le debe hacer una limpieza total e inspeccionar las zonas de derrumbe. Las cámaras de carga. Se le debe hacer una limpieza de la rejilla para eliminar hojas y sólidos flotantes. Así también se debe purgar y limpiar la cámara de carga, controlar el funcionamiento de las compuertas que contiene esta. Las tuberías de presión. Se deben inspeccionar para determinar fugas en las conexiones o en las uniones de expansión, así como también en los sellos de alrededor de la tubería, en los bloques de anclaje y en los apoyos de cemento si lo estuviera. Se debe ver que la tubería esté totalmente aparejada y anclada, y se debe ver la calidad del drenaje de agua lluvia en el recorrido de la tubería. La turbina. Se le debe revisar cámaras y sellos en cojinetes, válvulas y tuberías que estén dentro de esta. Ver el estado de los rodetes y la carcasa. En cuanto al generador, se debe limpiar la bobina, lubricar o cambiar los cojinetes. La red de distribución. Se debe inspeccionar las conexiones a tierra y ver el estado de postes, el nivel de aceite del tanque del transformador, revisar alguna fuga y si se produce algún calentamiento, reparar. El intervalo de tiempo entre una u otra mantención dependerá del componente a analizar, pero en términos generales conviene realizar algunas acciones de mantención de manera periódica o semanal en todo el sistema. Pero lo más importante es que el sistema debe estar siempre funcionando, por lo que si se presenta alguna falla, esta debe ser reemplazada o arreglada lo más pronto posible. A modo de cierre, se puede decir que las centrales de pasada son una muy buena fuente de energía renovable y económica, pero hay que tener en cuenta que estas no son un reemplazo a las centrales de embalse, debido a que estas solo pueden suplir la necesidad de generar energía. Con todo esto, esperamos que se haya entendido nuestra presentación, y por favor cualquier duda déjenla en los comentarios. Sin nada más que decir, nos despedimos. Muchas gracias.